Hola, hoy hablaremos sobre el tema de trombofilias, también conocido como estado hipercoagulable. Bueno, en definición, nos dice que las trombofilias se definen como las diversas alteraciones que incluyen defectos heredofamiliares o adquiridos, y la presencia de esta va a dar lugar a fenómenos trombóticos tanto como venosos y arteriales. En cuanto a la clasificación, se puede diferenciar en tres grupos primordiales que incluyen defectos adquiridos, hereditarios y de significado incierto, de las cuales veremos las más importantes a continuación y de las que se encuentran resaltadas. En los datos clínicos van a existir ciertos datos sugestivos de trombofilia que nos orientarán a buscar el estudio de laboratorio más adecuado para cada evento. Esto basado principalmente en los antecedentes familiares y los detalles clínicos de los fenómenos trombóticos, dentro de las cuales se encuentran trombosis idiopática, trombosis sin causa aparente, la trombosis que aparece en edad temprana, alrededor de los 40 años o menor a los 40 años, resistencia a tratamientos anticoagulantes, asociación entre trombosis venosa y arterial, asociación con pérdidas fetales recurrentes, trombosis venosa en sitios pocos comunes, necrosis térmica por warfarina y la más importante, púrpura neonatal fulminante. En el cuadro clínico, en cuanto a la deficiencia de antitrombina 3, nos menciona que este representó el primer paso para el reconocimiento de un estado con tendencia a la trombosis, lo que conocemos como trombofilia. Bueno, esta es una glicoproteína que se va a sintetizar principalmente en el hígado y es el mayor inhibidor fisiológico de la trombina, que se genera durante el proceso de coagulación, y ante la presencia de heparina, esta incrementa la velocidad de inactivación en un 1000 a 10.000 veces más. Por eso el factor de antitrombina 3 es muy importante para que la heparina ejerza su efecto anticoagulante. Del mismo modo, el efecto inhibidor también va a incluir otros efectos activados, otros factores activados como el factor 10, 9 y 12. Además, que esta es una glicoproteína que contiene 432 aminoácidos, que contiene dos funciones enzimáticas principales. Esta se divide en una región receptora de trombina y una región captadora de heparina. Bueno, en cuanto a los defectos moleculares, se van a dividir en dos clases, el de defecto tipo 1 y el de defecto tipo 2. En el defecto tipo 1 incluye la disminución del conjunto y proporcional de antígeno y de las funciones, y en el defecto tipo 2 va a incluir las alteraciones funcionales sin modificación en la concentración del antígeno. En cuanto al tratamiento, no existe una terapia antitrombótica preventiva como tal, ya que solo va a lograr mantener los niveles hemostáticos mediante transfusiones repetidas de plasma. Y ojo aquí, porque ya que al realizar las transfusiones repetidas de plasma, se tiene que solicitar un análisis de sangre antes de realizar este procedimiento. Bueno, en cuanto al factor 5, nos menciona que en la superficie de las células endoteliales existe una proteína llamada trombomodulina, así como se observa en la imagen, en donde ésta va a interactuar con la trombina para activar la proteína C, y esta va a iniciar el mecanismo anticoagulante natural de la sangre. Bueno, este factor va a estar relacionado con mayor frecuencia con las trombofilias. En los individuos en forma heterocigoto va a producir un incremento de 5 a 10% de padecer trombosis. Por el contrario, a los individuos homocigotos, que va a incrementar de 50 a 100 veces más para padecer trombosis. El defecto se va a detectar en un 40% de los casos en los que tengan antecedentes familiares, de los cuales 20% de estas sin antecedentes familiares. La anormalidad genética causante de este fenómeno se localiza en la mayoría de las veces en un 90% de los casos. Bueno, este trastorno no conlleva necesariamente a un riesgo aumentado de trombosis arterial, a menos que se relacione con un factor de riesgo como tabaquismo o entre otros factores. Este va a facilitar principalmente la aparición de infarto de miocardio en personas jóvenes. Bueno, para el diagnóstico del defecto de este factor es importante confirmar la resistencia a la proteína C activa, y si los resultados son inconclusos hay que realizar un análisis de DNA por prueba de transcriptasa inversa o PCR.
En cuanto al tratamiento, se basa en anticoagulantes como la warfarina, pero esto no se indica en individuos heterocigotos y en caso de los homocigotos hay que anticoagularlos de por vida. En cuanto al factor 2 de protrombina, es el segundo más frecuente después del factor 5, por lo que su incidencia es poco menor a esta. El diagnóstico se realiza mediante PCR o digestión enzimática de RNA, y si esa no es concluyente, se va a realizar una comparación con sondas moleculares. Bueno, el tratamiento de este factor no va a... únicamente se realiza una transfusión de plasma y para recomendaciones profilácticos no existen datos suficientes para recomendarla. Bueno, en cuanto a las deficiencias de las proteínas C y S de la coagulación, estas van a ser dependientes de la vitamina K principalmente. Van a limitar los efectos procoagulantes de los factores activos 5 y 8 principalmente. En concentraciones plasmáticas normales de la proteína C se va a encontrar alrededor de 5 miligramos sobre litro, y en cuanto a la proteína S generalmente va a estar entre 20 y 25. En la proteína S los niveles de estas van a estar por debajo de lo normal en personas embarazadas, en menores de 45 años y ante la ingestión de anticonceptivos orales, para que se tenga en cuenta. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, se van a diferenciar entre los individuos heterocigotos y homocigotos. En cuanto a la clínica, en individuos heterocigotos van a incluir trombosis venosa profunda, tromboflebitis superficial y embolia pulmonar. Cabe resaltar que estos van a cursar sintomáticos en comparación con la clínica homocigota, que generalmente se va a detectar en el nacimiento con púrpura neonatal fulminante. Va a caracterizarse por las lesiones necróticas cutáneas que va a padecer y generalmente estas van a cursar asintomáticas. En la púrpura neonatal fulminante también va a ser característico de la proteína S, de la clínica de la proteína S. Bueno, la proteína S va a tener 6 funciones importantes, como las que se observan en la diapositiva, y de las más importantes van a incluir la participación en funciones inmunes a las células endoteliales, más los otros que al igual son importantes, pero esta más. Bueno, en cuanto al tratamiento, solo se va a realizar una sustitución de plasma en caso de ataques de trombosis agudas, y la administración crónica de anticoagulantes orales como la warfarina, tanto en homocigotos como en heterocigotos. Bueno, en la hiperhomocisteinemia u homocistinuria se va a generar como un metabolito intermediario del metabolismo de la metionina. Su acumulación excesiva va a ocurrir por los defectos en los mecanismos enzimáticos encargados de su conversión final a cisteína y glutation, como se observa en la figura. Durante su conversión van a intervenir ciertos cofactores como el ácido fólico, la piridoxina y la vitamina B12. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes que cursan con este factor van a padecer luxación del cristalino, glaucoma, retraso mental, osteoporosis, lesiones arteriales del tipo arteriosclerosis e infartos múltiples. Bueno, en cuanto a los factores adquiridos, vamos a encontrar las deficiencias de antitrombina 3. Esta deficiencia se va a asociar principalmente con el síndrome nefrótico, debido a la excesiva pérdida urinaria que padece, y que este va a ser un componente más de la proteinuria masiva. Su tratamiento únicamente se favorece en los eventos trombóticos agudos. Bueno, en cuanto al síndrome antifosfolípido, se ve asociado con la trombosis tanto como arterial como venosa, el aborto habitual, la trombocitopenia en forma leve o moderada y los aumentos en los títulos de anticoagulante lupídico. Bueno, este síndrome se presenta con igual o mayor frecuencia que el lupus eritematoso, y las venas afectadas no siempre se van a limitar en los miembros inferiores, ya que puede observarse también en otras áreas como en la vena esplénica, la vena porta y la vena suprahepática. Bueno, para el diagnóstico se basa principalmente en la demostración de los anticuerpos presentes, ya sea de los anticoagulantes lúpicos o la inmunoglobulina contra los fosfolípidos, ya sea como IgG, IgM e IgA.
y la demostración de anticuerpos dirigidos como el anti-beta 2. Y cabe resaltar que no existe un estudio con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta. Bueno, en cuanto al tratamiento, dependerá de si se trata de un síndrome primario solo o si existe alguna enfermedad subyacente concomitante. Esta se va a realizar una anticoagulación con heparina en casos agudos y en casos crónicos con warfarina. Estos se realizarán por 6 meses consecutivos. Y si el problema es de tipo inmune, se realiza una plasmaféresis repetida, una inmunosupresión con prednisona, ciclofosfamida o gamaglobulina intravenosa. Gracias. Púrpura trombocitopénica inmunológica. Esta se considera así cuando existe una disminución de plaquetas en la sangre periférica. Está mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios. Es más común en niños, aunque se divide en dos grupos dependiendo la edad, como veremos a continuación. Bueno, para poder hablar sobre este tema tenemos que tener en cuenta que los valores que nos ayudan a clasificar una trombocitopenia, en este caso para definir trombocitopenia significativa, el valor de las plaquetas tienen que estar por debajo de los 100.000 plaquetas por microlitro y se clasifica en leve, moderado y grave. En la trombocitopenia leve, los recuentos plaquetarios se encuentran entre 50.000 y 100.000 plaquetas por microlitro y está relacionado con sangrado prolongado. En el cuadro moderado hay un recuento de 20.000 a 50.000 plaquetas por microlitro y se asocia a una aparición fácil de equimosis o moretones. La trombocitopenia grave se define por un recuento de plaquetas menor a 20.000 plaquetas por microlitro y aquí aumenta el riesgo de hemorragia espontánea generalmente intracraneal. La hemorragia intracraneal, específicamente en el sistema nervioso central, se incrementa sobre todo en los adultos mayores de 60 años y más si su recuento plaquetario se ubica en menos de 10.000 por microlitro. Bueno, en cuanto a la púrpura trombocitopénica inmunológica aguda o posinfecciosa de la infancia, generalmente se da en niños de entre 2 y 4 años de edad y si aparece mayor a los 10 años se observa una mayor incidencia en el género femenino, al igual que en los adultos, como veremos más adelante. También se observa una mayor incidencia en otoño e invierno en conjunto con las infecciones respiratorias altas. En cuanto a la etiopatogenia, se cree que los inmunocomplejos formados durante el cuadro infeccioso se van a fijar en las plaquetas. Cuando éstas van a circular a través del vaso, los macrófagos las detienen y las fagocitan. Esta teoría se conoce como la del espectador inocente. Por lo general son virales, como la rubiola y el sarampión, pero las infecciones respiratorias inespecíficas van a ser las más frecuentes. En cuanto a la clínica, es frecuente visualizar hemorragia petequial en cavidad oral, un cuadro purpúrico que va a durar días o hasta 2 semanas, el sangrado gingival, equimosis o hemorragia gastrointestinal y también puede ser urinaria. La remisión de esta se da en un 80-90% de los casos en 2 a 8 semanas sin tratamiento. En cuanto a la exploración física, se puede observar un mayor número de petequias, equimosis y vesículas hemorrágicas. A la palpación se percibe el hígado y el vaso, al igual que se puede percibir una moderada adenopatía en caso de haber una infección reciente. En cuanto al tratamiento, se basa en 3 puntos específicos dependiendo del recuento plaquetario. El primero es si las plaquetas son mayores a 50.000 por microlitro y sin manifestaciones clínicas no requieren ser tratados, únicamente se solicita vigilancia periódica. Para el tratamiento farmacológico se realiza si las plaquetas son menores a 20.000 plaquetas por microlitro o entre 20.000 y 50.000 sobre microlitros, más sangrado de mucosas o que tenga factores de riesgo. El tercer punto es si los niños tienen plaquetas menores a 10.000 con púrpura o menores de 20.000 plaquetas por microlitro con hemorragia mucocutánea significativa que requiere de tratamiento estricto. Bueno, el tratamiento farmacológico se basa principalmente en corticosteroides. Esta a dosis diaria de 2 miligramos por kilogramo de peso, constituyendo una dosis máxima de 60 a 80 miligramos diarios, esto a no más de 3 semanas. Y si el paciente es resistente a los esteroides, se agrega una inmunoglobulina G intravenosa
y se usa en caso de alguna urgencia por hemorragia masiva, y en casos crónicos se realiza una esplenectomía. Al igual, si existe una falla en el tratamiento farmacológico, se recomienda vacunar al niño unas 2 a 4 semanas antes de la intervención, esto para la prevención ante sepsis fulminante por algunas bacterias. En cuanto a la púrpura trombocitopénica inmunológica del adulto o crónica, esto predomina mayormente en las mujeres de entre 15 a 40 años y el 33% de estas pueden cursar asintomáticos y comienza en una forma muy insidiosa. Puede incluir una larga evolución con hemorragia mucocutánea o hipermenorrea en caso de las mujeres. En cuanto a la clínica, va a ser similar al cuadro clínico en los niños, pero cabe resaltar que en este apartado las hemorragias y las manifestaciones van a depender del recuento plaquetario. En la exploración física podemos encontrar hematuria, melena y hematemesis. Bueno, en el sistema nervioso central es la complicación más seria de esta patología y generalmente las hemorragias en este apartado van a ser subaracnoideas, que van a estar asociados a la mayor causa de muerte. Se aprecian focos hemorrágicos en la retina y se asocia con una hemorragia postraumática en el procedimiento dental y en caso de amigdalectomía. En los datos de laboratorio se van a pedir recuento plaquetario principalmente. Estos van a oscilar en menos de 20.000 plaquetas por microlitro. Frotis de sangre periférico, cuantificación de IgG y examen de médula ósea en los pacientes mayores de 60 años, esto con el fin de descartar mielodisplasia. Bueno, en el tratamiento farmacológico se realiza al igual con corticosteroides. Esto en caso de hemorragia aguda se utiliza la prednisolona por vía intravenosa a dosis de 1 gramo cada 6 horas hasta que la cuenta de plaquetas se eleve. Se maneja también inmunosupresores como ciclofosfamida y andrógenos. La ciclofosfamida a dosis de 50 a 200 miligramos al día vía oral por 6 meses y se puede administrar en conjunto con una prednisona de 40 a 60 miligramos por metro cuadrado al día por periodos cortos. En cuanto a los andrógenos, se utiliza principalmente el danazol a dosis de 400 a 800 miligramos al día por 3 meses y posteriormente bajar la dosis a 50 a 200 miligramos al día. También se maneja la globulina humana anti-D, pero esto da mejores resultados en caso del tratamiento en los niños. Y se maneja a dosis de 50 microgramos por kilogramo. Y se maneja el anticuerpo monoclonal que responde a la administración en de 3 a 4 semanas. Bueno, y la esplenectomía es la medida terapéutica preferida para la mayoría en los casos en adulto. Esta tiene una buena respuesta en el 66% de los casos y se asocia a un mayor riesgo de sepsis fatal en microorganismos encapsulados. Estos van a contener algunas contraindicaciones e indicaciones. En cuanto a las indicaciones, encontramos a la falta de respuesta a esteroides, al igual que en una cuenta plaquetaria si es persistente menor a 10.000 plaquetas por microlitro y si existe alguna contraindicación absoluta en el uso de esteroides. En cuanto a la contraindicación, va a estar principalmente si existe alguna intervención quirúrgica, tales como en cardiopatías graves, en niños menores de 2 años, al igual que en mujeres embarazadas y en pacientes con hemorragia incontrolable.